Amén. Dios les bendiga, hermanos. Algo agotadones, pero aquí estamos, ¿verdad? Damos gracias al Señor porque Dios es fiel con nosotros y es misericordioso. Esta mañana, hermanos, pues queremos hablar acerca de otro líder que tuvo mucha relevancia en los primeros libros. Acuérdense que estamos viendo personajes clave de Éxodo a Deuteronomios. Y hoy vamos a hablar, hermanos, de alguien pues que ustedes lo han visto trabajar mucho, y es Josué. ¿Cuántos han leído más de alguna vez la historia de Josué? Cómo él se desenvolvió. A veces lo que se nos viene más a la mente es lo que le dice el Señor en Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso es lo más conocido. Pero hoy vamos a ver el desarrollo espiritual de Josué para el liderazgo. Vamos a ver varias citas, hermanos. Vamos a estar viendo Números, Éxodo 33, Números 11, Deuteronomios 31. Por ahí vamos a andar viendo. Así que esta mañana el tema de hoy es el desarrollo espiritual de Josué para el liderazgo. Cómo Dios lo desarrolló primero para que asumiera un liderazgo. Antes de orar, quisiera hacerle una pregunta. Cuando uno estudia el llamado de Moisés, cuando uno ve cómo Dios trató con él, y uno se pregunta, bueno, y cuando Moisés no estuviera, ¿quién lo iba a reemplazar? Era algo fuerte, pues. El ministerio de Moisés, hermano, fue grande, pues. Los que hemos leído la historia de Éxodo, nos damos cuenta que es el único, oiga bien, Moisés es el único que hablaba cara a cara con Dios. O sea, a los profetas Dios les daba visiones, les daba sueños, les hablaba a su corazón. Pero con Moisés habló cara a cara. Le digo, ¿quién podía reemplazar cuando ya no estuviera? Era bien difícil. Pero sin embargo, Dios siempre prepara, hermano. Dios llama y Dios prepara. Entonces hoy vamos a ver el desarrollo espiritual de Josué para el liderazgo. Los niños y los maestros pueden pasar a sus clases. Se van a perder esa clase, pero bien, tienen un llamado a enseñarle a los niños. Así que, hermanos maestros y colaboradores, allá les están esperando sus niños. Oremos. Padre celestial, en el poderoso nombre de Jesús, esta mañana fresca, Señor, después de 6 días de aniversario, donde tu gloriosa presencia ha estado ministrándonos, Señor, nos ha aclarado muchas cosas. Ahora, Padre, esta mañana fresca, nos sentamos en este lugar y nos conectamos, Señor, contigo, y te decimos, aquí estamos. Pedimos, Señor, que el Wi-Fi que nos lleva a tu presencia no tenga ninguna interrupción, y que estemos online, que estemos conectados contigo, Señor, y que la señal sea nítida, sea clara, y el mensaje llegue a nuestros corazones como tú quieres que llegue, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, nos humillamos delante de ti en el nombre de Jesús, y gracias por tu presencia en este lugar, y gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Pero ¿qué dicen si nos saludamos? Denle la mano a alguien por ahí, dígale, bienvenido, me alegro de verlo. Gloria a Jesús. Acérquesele a alguien, diga, me alegro de verlo. Qué bueno que está con nosotros. Gloria al Señor. Con una sonrisa, dígale, bienvenido. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios.
Bien, hermanos, pues yo sé que pues los que han estado los 7 días, pues están agotados un poco, vea, cansa, pero solamente se cansa la parte física, porque nuestros corazones están rebosando, ¿verdad? Dios nos ha dado palabra, han habido almas convertidas, hemos tenido una presencia de Dios cada culto, hermanos. No sé cuántos la han disfrutado. Está, mire, es fuera de la explicación cómo Dios ha estado ministrándonos. Es una fiesta, ¿verdad? Dan ganas de seguirla, pero el cuerpo dice ya basta. El tema desarrollo espiritual de Josué para el liderazgo. La verdad central dice, hermanos, las disciplinas espirituales cultivan un liderazgo piadoso. Oiga la esencia de lo que vamos a hablar. Las disciplinas espirituales cultivan un liderazgo piadoso. Y el texto clave se encuentra en Éxodo 33. Si pudiera buscarlo usted. 33:11. Éxodo 33:11. Gloria a Dios, lo tenemos. Por lo menos digámoslo en voz alta, hermanos. 33:11. Mire, póngale atención a la idea que nos da ese versículo. Dice, y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo? Cara a cara. Es más, dice, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Oiga esa costumbre. Para llevarle la laptop a Moisés, para estar acompañándole. Por cualquier razón, Josué no se apartaba. ¿De dónde dice? De en medio del tabernáculo. Era un hombre que le gustaba estar en la casa de Dios. Este lugar, hermanos, es una casa de oración. Nosotros le ponemos templo Damasco, otros le ponen tabernáculo de no sé qué, y un montón de nombres. Y algunos hasta decimos, a este cajón le decimos iglesia. Sí, ¿verdad que sí? A este cajón muchos equivocadamente, erróneamente le decimos iglesia. ¿Será la iglesia este cajón? Iglesia madura y doctrinada. Esto no es iglesia, es una casa. Es una casa donde se ora, donde se platica y se ve el celular, ¿verdad? ¿O no? Pues la verdad que son casas de oración, pero nosotros le hemos convertido en un lugar donde recibimos mensajes y hacemos llamadas y nos suena el teléfono. Es un desorden completo, pero ese ya es problema de nosotros. No es que Dios permite esas cosas, ¿verdad? Pero volvemos a leer. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. O sea, Moisés se iba del tabernáculo para el campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, o sea, el asistente, ¿qué dice? Nunca no dice a veces, dice nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dios estaba trabajando la piedad, el temor de Dios en la vida de este muchacho. ¿Alguien sabe cuántos años tenía Moisés cuando regresó del desierto para cumplir la misión que Dios le había dado? 80, hermanos. O sea, Moisés ya era un anciano. No sé cuántos hay de 80 aquí. 82. ¿Cuántos hay de 80 aquí? Hermanos mayores. Yo sé que hay más. Allá tenemos otra mano levantada. ¿Qué pasará si ahorita con ese montón de achaques de un día Dios llega y le dice, te tengo una misión? ¿Qué dijera usted? Te tengo una misión. Mire, él a los 40 años no lo va a hallar en Éxodo ni en Génesis, las edades de él no.
Si quiere ver las edades, vaya hacia a Hechos 7. No, ahorita no, pues. Váyase a Hechos 7, donde Esteban es confrontado. Y como él es judío y él fue enseñado en la ley judía, Esteban le dice que a los 40 años él mató a un egipcio y se fue para el desierto. Y Esteban le dice que a los 80 años Dios se le aparece en una zarza y le dice que regrese. Pero le pregunto a usted a los 80 años, que de repente un día de estos, usted que ya está pensando en jubilarse, llega un día, Dios le dice, te tengo una misión. Cuando Dios le dice a uno, ¿para dónde ve uno? Aún uno se ve. Y cuando uno se ve, pues ve arrugas, ¿verdad? A los 20 años usted iba al espejo y miraba un rostro, ¿verdad? Sin arrugas. A los 80 llega al espejo y usted ve muchas arrugas. O sea que a los espejos ya no las hacen igual, vea. ¿Verdad que sí? Ya no hacen igual los espejos, vea. Entonces, hermano, esa es exactamente la suposición que yo estoy haciéndole a usted. Es lo que le pasó a Moisés. Pero entonces Josué, pues era un joven. Era un joven que venía saliendo de 430 años de esclavitud. Claro, él estaba joven, vea. O sea, él estuvo cuando las plagas. Él estuvo cuando salieron. Pero solo el ejército eran 600,000. Imagínense las mujeres, los niños. Era un pueblo grande, hermano. ¿Qué líder va a aguantar con una población de 1.5 millones o casi 2 millones? Y de esos los únicos que no conocían a Jehová era Moisés, el único. El único que conocía a Jehová era Moisés. De ahí ese montón de gente no lo conocía. El Salmo 110 dice, a Israel le mostró sus obras, dice, pero a Moisés le mostró el camino. Ahora, ¿cuál es la ventaja suya? Que usted ya conoce el camino. ¿O no? Pues sí, si usted se pierde, ya son decisiones personales bien pensadas de perderse, porque el camino ya lo conoce. ¿Verdad que sí? Entonces, mis hermanos, pues no era fácil, ¿verdad?, sustituir o reemplazar a un gran líder como Moisés. Pero Josué fue la persona que Dios escogió para esa tarea. Y mucho antes de asumir el papel de líder, Dios lo preparó, hermano. Hay algo que debemos decir que usted, quizás hasta ustedes lo han repetido, pero cabe en este momento. Dios no llama a los preparados, ¿verdad? Hijo, vení, vos tenés un doctorado en teología, me vas a servir. Hijo, vení, yo veo que ya terminaste la licenciatura en divinidades y hijo, yo veo que con los cursos del CCDL ya podés hacer bosquejos, vení, te voy a dar trabajo. No, Él prepara a los que llama. A ver, en la Biblia mencióneme a alguien que Dios lo llamó así, que no sabía nada y que Dios lo preparó. Mateo. ¿Alguien más? Jeremías. Mencióneme a alguien del Antiguo Testamento también. Alguien que cuando Dios se le acerca y le dice, no, hombre, no, Señor, no es conmigo. ¿Se acuerdan de Gedeón? Gedeón, ¿verdad? Gedeón, pues era el último de la familia. No tenía ni voz ni voto. Y a él llega el Señor y le dice, esforzado, varón, esforzado y valiente. Le dijo, ay, ¿qué valiente voy a hacer? Le dijo, si soy el último de la familia. Aquí mi papá manda. No, le dijo, pero con esa tu fuerza y con esa tu valentía vas a liberar a Israel. ¿Cuál valentía? Le dijo. ¿Y a dónde están las promesas de Dios? Mira, mi papá, mi abuelo nos contaban que Dios aquí, que Dios allá. ¿Dónde están? Le dijo. Le reclamó. Pero la verdad que tuvo un encuentro con Dios, Gedeón. Pero Dios comenzó a prepararlo. Así que no se preocupe, hermano, que yo no puedo hacer bosquejos. Dios le va a ayudar. Que a mí me cuesta entender la Biblia, Dios le va a ayudar, pero Dios tiene sus métodos. No es en mi método, son los métodos de Dios. El problema es cuando yo quiero hacer la obra de Dios con mis métodos, no funciona. Va a caminar 2 o 3 pasos y va a abandonar la empresa
porque esta obra se lleva de acuerdo a los procedimientos divinos ya establecidos. Y bien haremos en obedecerlos. Entonces, mi hermano, le pregunto, ¿era un gran líder Moisés? Era un gran líder, hermano. Era un gran líder. Tremendo. ¿Cómo lo llamó Dios a Moisés? ¿Alguien sabe cómo Dios lo llamó? Por medio de una zarza, un arbusto en el desierto. Pero ¿qué fue lo que le llamó la atención a Moisés? Que agarró fuego y no pasaba lo que siempre pasaba, un arbusto en el desierto en cuestión de segundos, de ceniza, y ese no. Entonces, tuvo un llamado espectacular, tremendos, ¿verdad? Dios tenía misiones para él, entonces lo llamó. Entonces, hermano, los líderes pues tienen características importantes. Por lo menos hay 3 categorías, ¿verdad? Las habilidades, las actitudes y las cualidades espirituales. Son las 3 categorías donde uno puede ver características de un líder. Las habilidades que tiene. El gran error de los líderes es querer hacer lo que la gente dice. Bueno, en los partidos políticos funciona, pero en el evangelio, hermano, el reino de Dios no es una democracia. El evangelio no es democracia, es teocracia. El reino de Dios tiene dueño, ¿o no? Aquí hay rey. Entonces, si hay rey, las deliberaciones que se toman no son la que la mayoría dice, sino las órdenes que da el rey. Por eso cuando se dio el primer problema en Hechos, la iglesia primitiva, y llegan a un acuerdo, sabiamente los hermanos hicieron un acta y dijeron: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros decirles qué deben hacer a los hermanos que no tienen sangre judía y son del evangelio. En Hechos 15 usted va a hallar, esa frase la va a hallar: le ha parecido bien al Espíritu Santo, porque aquí no es democracia, hermano. Y si nos vamos por la mayoría, nos puede suceder lo que le pasó a Moisés con los 10 espías. 10 dijeron: la tierra se traga a los habitantes. Es cierto, miren los grandes gajos de uva, pero no podemos conquistarla. Y solo dijeron: no, hombre, si esa es la tierra que Dios nos prometió, entrémosle. Porque Dios, ¿qué pasó? De ahí se retrocedió el pueblo, la mayoría ganó. De ahí se retrocedió el pueblo y murieron en 40 años los incrédulos. ¿Por qué? Porque no siempre la mayoría tiene la razón. Ahora, cuando la mayoría es guiada por el Espíritu de Dios, le dan la razón a Dios. Ahí funciona, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues Moisés era un gran líder, hermano. Entonces, pero Dios preparó a Josué. La trayectoria de liderazgo, hermano, comenzó cuando era joven. Cuando ellos salieron al desierto, ¿cuál fue la primer misión que le dio Moisés a Josué? ¿Alguien sabe? Moisés le dio una misión a Josué cuando ellos ya entraron al desierto. Aparecieron por allí una tribu nómada, los amalecitas, y aparecieron allí ellos eran asaltantes y todo, pues vivían de los botines, pero de la riqueza que le quitaba a los pueblos o los que se cruzaban por ahí. Entonces Moisés le dijo: Josué, prepárate el ejército, le dijo, y enfrenten a los amalecitas. ¿Se acuerda que dice que cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía? Y cuando Moisés bajaba las manos, Amalek prevalecía. Dicen los teólogos que esa es la famosa lucha entre la carne y el espíritu. Que cuando los creyentes levantan la mano y adoran, gana el espíritu. Pero cuando bajan los brazos y ya no quieren ir al culto, gana la carne. Así dicen ellos, vea. Entonces, ¿quién fue el comandante general de las Fuerzas Armadas? Josué. Estaba bicho, 40 años. Más o menos en 40 años andaba. Así que los que tienen 40 años están cipote. Entonces, mi hermano, Dios preparó a Josué en los siguientes 40 años.
¿ya? A modo que fuera un líder piadoso, experimentado, que estuvo listo cuando Moisés murió. O sea que Dios no lo tomó de sorpresa. Mira, hermano, los líderes se levantan, mueren, pero Dios en su obra ya tiene los nuevos líderes que se van a levantar. Siempre ya los tiene, ¿ya? El problema es cuando la iglesia pone líderes que Dios no ha llamado. Cuando la iglesia establece liderazgos que no tienen amor por la palabra de Dios, amor por Dios, entonces eso se roban las ofrendas, se roban todo, hermano. ¿Por qué? Porque eso no los ha llamado el Señor, los puso la gente. Es bien peligroso. Entonces cerciorémonos que si tenemos un liderazgo, ha venido de parte de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Verdad que sí? Entonces vamos a ver Números 13, del 1 al 3. Números 13, del 1 al 3. Poquito adelante. Amén. Números 13. Gloria al Señor. Leemos Números 13, hermano. Y vamos a ver que Josué permanece en el tabernáculo, un lugar de reunión. Dice en Números 13, 1 al 3. Y Jehová habló a Moisés diciendo, léame el 2. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió del desierto de Parán, estaban en la frontera de Moab, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones serán príncipe de los hijos de Israel, un lugar de reunión. Mire, imagínense que el pobre Moisés cómo iba a hacer con tanta gente, pues, pero con el consejo de Jetro organizó. ¿Se acuerda que Jetro le dijo, no, te vas a morir vos y este pueblo se va a perder? No, elegí jefe de miles, jefe de cientos, jefe de 50 y jefe de 10. O sea, armó un plan de células, le dijo. Desde allá viene, fíjese, esto de que estamos organizados en células, ¿verdad? Que haya líderes para grupos de 10, que haya líderes para grupos de 50, le dijo. Que haya líderes para grupos de 100 y poner líderes que manejen miles. Y ellos van a ver los casos. Lo que tenés que hacer vos es enseñarles la palabra y presentarte a Dios y pedir por ellos. Nada más eso tenés que hacer vos, le dijo Jetro. Pero órale al Señor que si Él te lo ordena, entonces hacelo. O sea, Jetro era inteligente, hermano. Yo te estoy dando la idea, pero decirle a Dios que si es correcta. Y si Dios te lo aprueba, entonces hacelo. Ay, hermano, eso le quitó una gran carga a Moisés. Fíjese bien, fue abrumador. Entonces, acuérdese que era un pueblo que venía de 430 años. Tenían su casa, pues comían bien o mal, tenían su ropita. Pero hoy que vienen saliendo, las preguntas surgen. ¿Y dónde vamos a vivir? ¿Y qué vamos a comer? ¿En cuánto tiempo vamos a llegar? Suponiendo pues las preguntas que ellos hacían, ¿verdad? Así que la única forma en que Moisés podía superar todos esos desafíos, mi hermano, de liderar este pueblo, era manteniéndose cerca de Dios. Hermano, ¿cómo hacía Moisés para darle respuesta a todas esas preguntas? El pueblo le digo, pues el pueblo tenía corazón de esclavo, conocían los dioses de Egipto, pero hoy en el desierto, que ya van a ser nación, el pueblo tiene un montón de preguntas. ¿No cree usted? Entonces, ¿cómo hacía Moisés para darle cauce a todo eso? Para que no se le hiciera un motín. Moisés permanecía siempre en la presencia del Señor. Y Dios le daba las instrucciones, porque es bonito cuando Dios nos guía. Es certero cuando Dios nos guía. Pero cuando uno se desprende, se desconecta de Dios, uno no haya qué hacer, uno no haya qué planes hacer, la mente se le cierra, no hay nada.
pero cuando viene el Señor, ilumina para que se haga lo que Él quiere que se haga. Entonces Moisés se mantenía cerca de Dios. Entonces Moisés sabía que en la presencia de Dios había sabiduría, había valor y fortaleza para obedecerle. Por eso Moisés necesitaba un lugar donde reunirse con Dios. Fíjese bien. Entonces, pues vemos nosotros de que Dios lo escogió. Moisés fue profeta, hermano. Moisés fue el comunicador de la ley de Dios. Dios se la dio a él y él la pasó en el Sinaí y fue el libertador, ¿ya? Pero Moisés se destaca porque era un hombre que siempre estaba en la presencia del Señor. Hermanos, quizás no tengamos diplomados o licenciaturas en manejo de personal. Quizás, hermano, no tengamos una preparación académica y aplicarla al caminar de la iglesia, pero lo que no le debe de faltar a todo creyente, ya sea líder o no, es que siempre debe estar teniendo un tiempo para adorar al Señor, para buscarle, para consultarle. Y ustedes van a ver que los hombres de éxito tenían eso. Moisés tenía eso. Pero ¿qué me dicen de David? ¿Era un hombre que buscaba a Dios? Sí. Miren, cuando mataron a Saúl, y él tenía 13 años, creo, de haber sido ungido. Él sabía que el siguiente rey era él. Pero ¿qué pasó? Cuando matan a Saúl, él lamenta, él llora, porque se murió Saúl, se murió Jonatán, el amigo de él, y él lloró. Pero después de que pasó todo, David va a su lugar, le dice: Jehová, subiré a Israel, porque él no estaba en Israel, estaba huyendo. Y Jehová le dijo: sí, sube. Ajá, le dijo. ¿Y a dónde voy a ir? Ve a Hebrón, le dijo. Y claro, cuando llega a Hebrón, los ancianos se reúnen y le dicen: la verdad, David, es que el que salía a pelear la guerra de Israel eras tú. La verdad es que nosotros vimos que desde Cipote Dios te había preparado. Así que los ancianos de las 12 tribus nos hemos reunido para hacerte rey. O sea, guiado. Pero antes de dar un paso se lo consultaba a Jehová. Entonces lo mismo vemos en Moisés. Entonces, hermano, no cree que serían como tips para nosotros, para todas las decisiones que nosotros tomamos. Yo digo que sí, ¿verdad? Porque se ve que funciona ese método. Entonces parece que Moisés tenía un lugar donde él oraba, que se le llamaba el tabernáculo de reunión, que no era donde los sacerdotes iban a hacer era un lugar donde él llegaba, era una tienda. Y parece que también Josué llegaba ahí a orar, ¿verdad? Estaba fuera del campamento, esa tienda no estaba muy cerca. ¿Por qué? Porque era el lugar donde Jehová llegaba. Pero hay una cosa curiosa que la dice Éxodo, que cuando Moisés estaba en ese lugar donde él oraba con Dios, los israelitas miraban cuando Dios llegaba. Fíjese, porque de repente dice que cuando Moisés entraba, una nube bajaba. Y todos los israelitas se quedaban diciendo: ya vino Jehová a hablar con Moisés. Ellos lo miraban. Ahora nosotros no vemos nubes, sino que sentimos su presencia llenando nuestros corazones, llenando nuestras vidas, cambiando nuestro estado, hasta nuestro estado de ánimo cambia el Señor, fíjese, cuando llega y nos fortalece con su presencia. O sea que la gloria de hoy es mejor que la gloria que ellos miraban. Sí. En el primer templo que hizo Salomón, que fue destruido, dice que ellos vieron la nube de la presencia de Dios, ¿se acuerdan? Y dice que no podían entrar porque la nube de la gloria de Dios estaba ahí. Cuando lo derrotan, lo arruinan y todo, y se van ellos desterrados para Babilonia y regresan. Y pues si comienzan a hacer un templito que no tenía ni la sombra del templo de Salomón, un templito. Y claro, los viejitos que se habían ido jóvenes, que conocían el templo de Salomón, chapado en oro, que era una de las maravillas de esa época, y hoy ver que levantando un templito allí con madera,
con adobe, lloraban de decepción. Y otros que no lo conocían lloraban de alegría porque habían regresado a su tierra, iban a volver a ser nación y hicieron el templo. Pues en esos llantos de diferentes razones llega Ageo y le dice: yo les tengo algo que decir, les dice Ageo. ¿Cuántos conocieron la gloria anterior? Amén. Bien, quiero decirles que la gloria postrera será mejor que la primera. Ahora, ¿a qué se refería Ageo? Se refería a que en la época de la ley de Salomón, ellos miraban nube. Pero cuando Cristo nació, el propio Dios tomó forma y estuvo con ellos. Entonces, no es lo mismo ver una nube que tener a la par de Dios, comer con Jesucristo, oírlo predicar, ver hacer los milagros. Hermano, mire, los 12 apóstoles y la gente que estuvo, esa se gozó. Ellos conocían la estatura que Jesús tenía, conocían cómo se vestía, el color de la piel. Algunos lo pintan así como rubio, ¿verdad? Pero no, hermano, la gente de esa época, el sol de esa época quemaba la piel. La piel del Señor era una piel quemada. Su túnica no era blanca, era como cafecita. ¿Por qué? Curtida por el sol. Y lo confundían con cualquiera porque él no establecía una diferencia. Era el Hijo del Hombre. Pero hermano, ver que le abre los ojos a Bartimeo y todos se quedan viendo, ver que camina sobre el mar. Entonces definitivamente la gloria postrera fue mejor que la nube que vieron aquellos. Pero lo bueno que eso no se quedó en el siglo I. Hoy Dios está con nosotros. Podemos sentirlo y sabemos que hace milagros grandes porque el poder de Él no ha cambiado. Solo falta que creamos. Solo falta que creamos. Entonces parece que ellos tenían un lugar. A eso se refiere lo que dice Éxodo 33. Así que cuando Moisés iba para encontrarse con Dios, el pueblo observaba con reverencia cómo descendía la nube de la presencia del Señor. Ellos lo miraban. Y ahí se reunía Moisés con Dios en ese tabernáculo. Entonces Moisés tenía un lugar para encontrarse con Dios. Aunque la unción de Moisés era única, la promesa de Dios de revelar su presencia a sus hijos también es para nosotros hoy. Moisés experimentaba la gloria de Dios externamente, pero se iba. La nube venía y se iba, pero era la gloria de Dios. Pero aquí tengo que decirle otra cosa que es bien fundamental. Mientras el único que tenía un lugar para adorar era Moisés, y ahí llegaba la gloria de Dios porque había alguien interesado en Dios. El resto del pueblo solo miraba. Y hoy es igual. Aquellos que de corazón sincero buscan al Señor tienen un lugar donde adorar, donde buscarle, y Dios los honra y los bendice. Los demás solo miramos que ayunan, miramos que oran, miramos que leen la Biblia, pero nosotros estamos desconectados de Dios. Pero eso son decisiones personales. Yo decido si me conecto con Dios o yo decido si solamente vivo desconectado de Dios. O sea, no le entro a todo. Pero en el caso del pueblo, el pueblo solo miraba que ya llegaba la gloria de Dios al único que lo buscaba. Entonces, hermanos, no seamos de los que solo ven. No, metámonos también nosotros y disfrutemos de su poderosa presencia. Entonces, nosotros, gracias a Jesús, podemos experimentar la gloria de Dios internamente a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. En lugar de que esa gloria como la nube se desvanezca, como pasaba con Moisés, que venía y se iba, en nosotros no. Dice 2 Corintios que nosotros podemos ir de gloria en gloria. Yo siento que las condiciones para nosotros son mejores que lo que ellos tenían. Porque todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y se meten de lleno, pueden experimentar la presencia de Dios, la respuesta de Dios, la compañía de Dios en sus vidas, y eso da testimonio. Eso le da testimonio a usted.
pero también los que lo rodean ven en usted conductas diferentes, vocabularios diferentes, formas de hablar diferentes. O sea, la gente marca, que no sepan ni jota de Biblia, pero usted es un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Pero para eso necesitamos tener un lugar donde orar. La pregunta: ¿cuántas veces se reúne usted con Dios en la mañana, en la semana? Esa pregunta no se responde. ¿Cuántas veces se reúne usted con Dios en la semana? Pues yo, hermano, solo el domingo a las 8:30 me reúno con Dios. Y el resto de la semana, yo espero que todos los que estamos aquí, todos los días nos reunimos con Dios, ¿verdad? A través de la oración. Debemos nosotros buscar la presencia del Señor. Vámonos a Éxodo 33:11, que ya lo leímos, pero hoy ya va en la clase. Éxodo 33:11. Amén. ¿Qué dice? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Esa frase es bien descriptiva. Él estaba en algún lugar orando, pero dice que volvía al campamento. Entonces claramente era un lugar de reunión. Él tenía su tiendita que le llamaba tabernáculo de reunión, donde solo él oraba. Y él llegaba ahí. Entonces cuando terminaba las oraciones, él regresaba al campamento. Esa es la idea que me está dando el versículo 11, que él regresaba al campamento, ¿ya? Y dicen los entendidos que la construcción del hebreo ahí dice que ese lugar donde él estaba no era el tabernáculo de reunión que más tarde ellos ocupaban para ofrecer sacrificio. El tabernáculo de reunión, hermanos, estaba en medio del campamento, porque Dios había dicho: yo quiero habitar en medio del pueblo. Entonces el tabernáculo donde estaban los sacerdotes estaba en medio, pero este tabernáculo, este lugar donde él oraba, estaba fuera del campamento. Hermano, no estaba cerca. Usted puede reunir la población de Aguachapán, puede reunir la población de Santana y Sonsonate, y todavía quedamos a deber con relación al campamento que Israel tenía, donde nosotros asentamos a 1.5 millones de habitantes. No sé cuántos tenga la capital, no sé, pero la capital pasa del millón. No sé si alguien sabe cuál es la población de la capital, de la zona metropolitana. Pero hermano, el campamento de Israel era grandísimo. Era grandísimo. Quiere decir que no estaba, no, o sea, a las 3 cuadras tengo aquí el lugarcito donde oro. No, Moisés tenía que salirse del campamento y llegar, estaba algo lejos. Ahora, ¿por qué estaba lejos? Porque era peligroso que un judío que no había sido llamado se acercara. Moría. Si Moisés llegaba allí, porque Dios lo había llamado, porque Dios lo había santificado. Pero si cualquier de los judíos se le ocurrió: hagamos una excursión al tabernáculo, morían. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Iglesia, Dios es fuego consumidor. Dios se llama eterna. Entonces hay que seguirle las instrucciones para acercarnos. No es que vamos a entrar como Juan por su casa y aquí venimos a adorar, que no sé qué. Hoy nosotros le vamos a inventar una nueva adoración al Señor. Ya están establecidas las reglas. Cuando uno no sigue las reglas en la predicación, en la alabanza, en las ofrendas, uno está ofreciendo fuego extraño. Y los que ofrecen fuego extraño, Dios los mata. Así es la cosa, iglesia del Señor. Dios sigue siendo santo. Los que nos damos licencia somos nosotros, pero Dios sigue siendo santo. ¿Verdad? Entonces ellos tenían, pero ¿qué dice el resto? La otra parte del versículo 11. Y volvía al campamento. Oiga, pero el joven Josué, hijo de Nun,
su servidor, o sea, su asistente, ¿qué dice? Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. No dice que se quedaba en la puerta. ¿Verdad que no dice así? No dice que se quedaba ya en un palito de tamarindo que estaba cerca del tabernáculo. Ahora, ¿por qué Josué, un descendiente de Efraín, que no era levita, podía estar en el tabernáculo en medio? Porque no era el tabernáculo de los sacrificios, era el lugar donde Moisés y Josué estaban. Entonces él, aunque no era de la tribu de Leví, perfectamente podía estar en medio de ese tabernáculo. Pero lo importante no es si él era efrateo y por qué estaba allí. Lo importante es que Josué estaba en el lugar donde Moisés oraba. 1.5 millones andaban haciendo sus oficios, pero este joven decidió seguir el ejemplo del líder piadoso que tenía cosas que hacer. Josué, claro que sí, era un muchacho responsable, pero Moisés lo había reclutado como su ayudante, como su escribiente, digámosle así, como el amanuense, el que le hacía los mandados. Y entonces, pero lo importante es que Josué no decía, bueno, ahorita el jefe está orando, está platicando con Dios, yo no voy a entrar porque lo voy a interrumpir y tomo el llamado. No, entraba y oraba. Y no era líder, pero Dios lo estaba preparando, estaba desarrollando su vida piadosa, porque más tarde Dios le iba a dar el cargo. Él no sabía, nadie le había dicho a Josué, porque ahí estaba Aarón, ahí estaba Eleazar, los hermanos de Moisés, ¿verdad? Ahí estaban. Itamar era el otro hermano, porque los dos primeros, acuérdese que Dios los mató, a Nadab y a Abiú, los primeros dos hijos de Aarón. Pero ahí estaba Aarón, ahí estaba Eleazar, que era el sacerdote hijo, ahí estaba Itamar, sacerdote hijo, ahí estaba. Y perfectamente Moisés dijo, bueno, acuérdese que estas cosas son hereditarias, así que si yo me muero, Eleazar va a seguir. No, Dios estaba preparando a otro. ¿Qué sabe si Dios tiene planes para usted? ¿No cree? Y por eso de repente Dios lo despierta a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, ya no se puede dormir. Y al ratito le llega el pensamiento, ora. Le llega un pensamiento, ora. Voy a aprovechar para orar. No, dice, muy a 19 grados. ¿Cómo, Señor? Mejor me voy a enchivar. Usted no sabe si Dios lo está preparando para cosas grandes, porque Dios es grande. Iglesia, Dios es grande. Cuando Dios hace proyectos, los hace grandes. Metemos en graves problemas, Señor, cuando nuestros proyectitos son chiquitos. Es como que, le voy a poner quizás una ilustración un poco deficiente. Es como que usted en una pequeña jaula donde puede poner un perico, quiera meter un águila. No, hombre. Si las águilas de punta a punta de sus alas, la envergadura de sus alas, ¿qué? 2 metros, 3 metros, con una visión aguda, que no sé a cuántos miles de metros pueden ver un pescado y de allá se dejan venir. O un pequeño conejo que vaya corriendo en la pradera de una, ellos lo ven desde muchos miles de metros y se dejan venir. Imagínense cómo vamos a meter un águila grande en una jaulita de perico. Pero resulta que eso chistoso lo hacemos nosotros. Tenemos un Dios grande, pero nuestra proyección es tan chiquita que Dios no haya que hacer. Dios no haya que hacer. Porque dice, yo no quepo en ese proyecto. Yo soy demasiado grande para ese proyecto. Entonces piense en grande. Por eso Dios no dijo que nosotros íbamos a ser como los pericos. Dijo que íbamos a ser como las águilas. ¿O no? ¿Sí? Cuando habla de volar, dice volarán, levantarán alas como las águilas. ¿Por qué? Porque las águilas es el único animal que remonta alturas que ningún otro animal puede. Y acuerde que usted está preparado para volar. Se lo vuelvo a decir. Usted está siendo preparado para volar y va a llegar al cielo.
Y Dios lo va a llevar porque Dios lo va a acompañar. Entonces, mis hermanos, era necesario. Y a mí me dice la preparación de Josué que Dios dice que Dios había permitido que hicieran afuera del tabernáculo ese lugarcito, esa tiendita donde ellos oraban. Y Moisés regresaba él regresaba al campamento, pero Josué se quedaba en medio. ¿Qué cree que se quedaba haciendo? ¿Entiende ahora por qué Josué lo escogió Dios? ¿No le da ejemplo? ¿Entiende usted por qué Dios escogió a Josué? Se lo voy a poner hoy gráfico. Bueno, hoy es domingo, estamos cansados y hoy no han programado ayuno y no hay quien dirija. Pero yo me voy a quedar mis 40 minutos. El silencio es obvio. Porque es un ejemplo hipotético. Nadie se va a quedar. Y por eso estamos como estamos. No le damos un extra a Dios. Josué terminaba las oraciones con el jefe regresaba a sus oficios al campamento, pero Josué se quedaba. ¿Se lo digo en inglés? ¿O se lo digo en portugués? ¿O lo está entendiendo perfectamente? ¿Cuál es la idea del Espíritu? Métase en la oración. Esa es la gente que Dios bendice. Esa es la gente que Dios bendice, la gente que se mete en oración, la gente que no se deja llevar. Y hoy han programado ayuno. Deje de estar esperando programación ayuno, que lo dirija a su necesidad de Dios. Josué se quedaba. Y eso es uno de los secretos, pero usted no lo va a ver en la Biblia. No dice, Dios escogió a Josué porque Josué se quedaba orando después del culto. No dice. Pero cuando nosotros escarbamos y nos vamos a Éxodo 33:11 y vemos, hay una pequeña frasecita que dice, mas Josué se quedaba en el tabernáculo, en medio del tabernáculo. No se quedaba pintando, hermano. No se quedaba remendando las telitas, se quedaba orando. Hasta hoy, el medio que todo creyente ocupa para acercarse a Dios es la oración. No hay otro. Es tan poderoso que hasta Jesús lo usó. Lo usaron sus discípulos. Y en el tiempo antiguo, grandes hombres muy respetados de parte de nosotros, como Noé, como Abraham, como Jacob. ¿Cuál era la forma en que ellos usaban? La misma. El problema es que hoy el diablo está tratando de que usted no ore. Claro, él no se le va a presentar así con cachos y con tridente y con olor a azufre. No, él llega de una forma sutil. Y usted dice, hoy voy a orar. Pero de repente le dice, dejaste los frijoles en la cocina. Ay, sí, perdóname, Padre, vos sabés que yo quería, pero no ora. ¿Verdad? No ora. Y lo más tremendo es que nos quedamos bien contentos. Sí. Imagine que usted tuviera una entrevista con el presidente porque usted quiere pedirle algo. Y al fin le concedieron la audiencia. Y usted sabe que es algo acercado ahí, se lo va a dar. Y de repente se presenta algo. Yo estoy seguro que hace a un lado cualquier cosa, porque esa oportunidad no se le va a volver a presentar. No, tengo la oportunidad de ir a casa presidencial y voy a hablar con el presidente y le voy a expresar mi necesidad. Y a ver qué. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos ver que nosotros no hablamos con el presidente, hablamos con Dios. Nuestra comunión es con Él, pues. Entonces se ve, hermanos, que es tremendo este Josué, ¿verdad? Lo vamos a ver en otros lados. Fíjese bien. Por ejemplo, cuando Moisés tuvo que subir a la montaña, ellos acababan de tener una reunión. Estaba Moisés, estaban Aarón, 2 hijos de él, habían 70 ancianos y el ayudante de Moisés, ¿verdad? Josué, dejaron el campamento porque tuvieron una cena con Dios y vieron en el losado, fíjate, solo vieron el piso azul donde estaban comiendo ellos y Dios los abrazó. Pero de repente pasó algo. Se fueron todos y Dios le dice a Moisés que subiera.
¿Y quién cree que fue que subió con él? Josué. Ya sea para ayudarle porque tenía 80 años, ya sea, pero todos se fueron. Solo comieron y se fueron. ¿No les parece? Fue muy común, ¿eh? Solo comieron y se fueron, ¿verdad? Los 70 ancianos, los hijos de Aarón y todo. Pero Moisés recibió una orden. Yo quiero que Dios le iba a dar las tablas. Imagínense. Iba a estar 40 días y 40 noches. El único que subió con él hasta cierta altura fue Josué. Pero mire, llegaron los 40 años. Josué no dijo: ¿qué le habrá pasado a este Moisés? Son ya 40 años. Le pregunto, ¿y estaba comiendo Josué? Preparación. Josué no estaba comiendo. ¿A quién llamó Dios arriba? A Moisés. ¿A quién le estaba dando Dios la capacidad para que pasara 40 días y 40 noches sin comer y sin? A Moisés. Pero hoy me doy cuenta que Josué estaba a pocos metros de él. No bajaba a la tienda ni iba al selecto de allí de Sinaí a comprar cosas. ¿Por qué? Porque también él estaba siendo fortalecido por el Jehová. Hermano, esos son los secretos de liderazgos exitosos. No son los cartones de teología, perdóneme. No son los 18 años que se tiró en el instituto bíblico estudiando la facultad, estudiando ISUM. Es la poderosa presencia de Dios manifestada en usted porque usted ha obedecido el llamado del Señor. Hoy estamos viendo los secretos. ¿Por qué Josué era así? ¿Por qué Josué tuvo valor de decirle ya cuando estaba peleando: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, detente en Ajalón? ¿De dónde le venía eso? De esos 40 días donde no lo habían llamado, pero él decidió ir porque él quería estar con Jehová. Él quería más de Dios, él quería más de su presencia. Él estaba viendo muchas cosas bonitas en Moisés y dijo: si Moisés ha logrado todo eso, yo también lo quiero. Mientras 1.5 millones de haraganes carnales estaban comiendo, él estaba 40 días y 40 noches allá a unos metros bajo de Moisés, pero también sustentado por la diestra de Jehová. Iglesia, no son los programas, no son las coreografías. Las coreografías son horribles imitaciones del mundo. Que vamos a bailar, que esas son horribles imitaciones del mundo. Sí. 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 Mire, acá en el cuerpo de Cristo, Dios no necesita espectáculos. Dios no necesita que traigamos a Miel San Marcos. Dios no necesita que traigamos a los voceros de Cristo sin los voceros, porque hoy son los voceros sin los voceros. Ya no están. Le van a cobrar $6,000 por venir. Y tienen que prepararlos. Y son los que más barato cobran. Y le hacen un espectáculo, un show de luces y de humo. Y usted tiene que pagar por entrar. Dios no necesita eso. La iglesia se está acostumbrando a las emociones, que quieren pasar un rato. La iglesia es para orar y para meditar en la palabra del Señor. Sí. Nosotros tenemos un elemento que hace que no necesitemos eso, y es la poderosa presencia del Espíritu Santo. Y el Señor añadía cada día los que debían ser salvos. Pero yo le voy a decir por dónde anda el problema. Así, como estamos entre familia, ¿verdad? Yo creo que aquí no nos están oyendo los grandes líderes nacionales. Y si están oyendo, pues que lo oigan. Cuando ya no hay Espíritu Santo en las iglesias, lo sustituimos por show, por espectáculo, porque nos deja ganancias. Sustituimos al Espíritu de Dios, y eso es grave en una iglesia. ¿Por qué? Porque para que esta iglesia funcione, Dios ya dejó cuáles son los mecanismos, los instrumentos, y es la presencia de Dios. Pero Dios dentro de las iglesias necesitan gente que esté en la presencia del Señor como lo hacía Josué. ¿Verdad que sí?
¿Qué dice? ¿Nos está enseñando Éxodo cómo es la cosa? Claro que sí, hermano. ¿Ya? Entonces, es de José. Josué estaba con él. ¿Ya? El papel de Josué como mano derecha de Moisés ya se había establecido firmemente y en este versículo 11, pues describe que Moisés iba regularmente al lugar donde él oraba y iba con Josué. Entonces Moisés regresaba, lo que dijimos, vea, pero Josué se quedaba. Estaba aprendiendo lecciones vitales de liderazgo cristiano. ¿Verdad que sí? Tremendo, ¿verdad? ¿Podemos sustituir esos momentos por otra cosa? Podríamos hacerlo, pero los resultados no son iguales, ¿verdad? Bien, hoy quiero que vayamos a números 11. Números 11, 24 y 25. Estamos viendo cuál es el secreto de liderazgo que Josué tenía, hermano. No estamos hablando del ministerio de Josué, no, estamos viendo los secretos, ¿verdad? Estamos viendo los secretos. Bien, números 11, un poquito más adelante. Números 11, 24 y 25. Amén. Números 11, 24 y 25. Yo leo el 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Oiga eso. Dice que Dios agarró del espíritu que había puesto en Moisés. ¿Qué espíritu cree que era? El Espíritu Santo. Si el que hace profetizar a la gente es el Espíritu de Dios, profecía genuina, pues porque oye, hay de todo, ¿verdad? Sale uno por ahí diciendo, hermano, dice el Señor que hoy es domingo y mañana es lunes. Pero eso todos lo sabemos, no es profecía, ¿verdad? Entonces, pero hoy nos vamos a topar con eso. Dice el Señor esto, dice el Señor. Y a veces son buenos pensamientos que se le vienen a la mente a la gente. El error es que digan, dice Jehová. Y ahí está el error, vea. Mire qué bonito esto. Ahora, ¿por qué sucedió eso? Versículo 10, 11:10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Oigan dónde estaban. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Oiga, corazón unido a Dios. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Ahí se quebrantó Moisés, hermano. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? Se está refiriendo a él. ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Moisés estaba agotado. Y donde oyó el montón de quejas de la gente pidiendo carne, entró él en una tristeza profunda y le empieza a reclamar a Dios. Y le dice, ¿concebí yo este pueblo? O sea, son mis hijos. Lo engendré yo para que me diga, llévalo en tu seno como lleva la cría, la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. También los grandes tienen momentos difíciles. También los grandes, hermanos, se vienen abajo. Moisés ya no aguantó. Y digo, Señor, ¿qué mal te he hecho yo para que esté
oyendo estas quejas. ¿De dónde saco yo comida? Señor, ya no puedo más. Mejor dame muerte. Porque si vivo esto me van a matar, Señor. ¿De dónde agarro yo carne para 1.5 millones? Si solo el ejército es de 600,000, ¿de dónde agarro carne? O sea, hubo un momento de frustración en la vida de Moisés. Pero cuando alguien está pendiente de Dios, buscando a Dios, Dios no lo toma a mal, sino que Dios recibe esa queja de un corazón que está cansado y Dios ofrece descanso. Se le viene a la mente a alguien más que le dijo al Señor: Señor, quítame la vida ya. Solo yo he quedado evangélico, Señor. Si nadie quiere orar. Mira, han matado a los profetas, han quebrantado tu palabra, adoran solo y ahora me buscan a mí para ahora quítame la vida. Inteligente el Elías, ¿verdad? No dijo: me voy a matar, quítame la vida. El mismo que se la había dado era el único que se la podía quitar. ¿Verdad que sí? ¿Y qué hizo Dios con las quejas de Moisés y con las quejas de Elías? A Elías le llevó agua. Permitió que tuviera un sueño profundo. El sueño es importante para descansar. Le puso un sueño profundo y en la mañana que se levantó, que él pensó que todos los cañones celestiales iban a estar apuntándole para destruirlo, haya una vasija de agua fresca en el desierto, hermano. En el desierto. ¿Quién le va a llevar? ¿Quién le va a llevar agua fresca en el desierto? Nadie. Solo el dueño del desierto. Había agua. Pero no solo eso había, ¿qué más había? Había una torta calientita. Está calientita. ¿De dónde venía esa torta? Del cielo. Del cielo. Hermano, ¿por qué nos quejamos si nosotros podemos recibir el sustento del cielo? Usted no lo va a recibir de Selectos, ni de la despensa de Don Juan, ni de Prasma. No, usted lo recibe de más alto, de más arriba. Pero tan solo Dios quiere que usted tenga su lugar de oración, que hable con Él, que su voz sea conocida en los círculos celestiales. Porque si usted no ora y yo no oro, cuando lleguemos donde Él, el día de, nos va a decir: yo no te conozco. Yo no te conozco. ¿Por qué? Porque nunca oyó mi voz en el altar de la oración. ¿Qué les dijo a las 5 vírgenes que se quedaron afuera? No lo han leído. Él les dijo algo lapidario y cerró la puerta. No las conozco, les dijo. No las conozco. ¿A quienes no conoce Dios? A los que nunca oran. A los que creen que la oración solo es para comer. No. Hay que apartar tiempo. Yo lo veo en Moisés y lo veo con Josué. ¿Verdad? Tremendo. Pero aquí vemos algo. Cuando pasó eso, Jehová le dice a Moisés: reúneme 70 varones, ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos de pueblo, y sus príncipes, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y que esperen allí contigo. Esperen. A Jehová hay que esperarlo. El dueño de los tiempos es Él, no soy yo. Dios no va a salir corriendo cada vez que yo le haga así. ¿Por qué? Porque es soberano. Él es soberano. El que debe salir corriendo cuando Él habla soy yo. Dice: esperen ahí, le dijo Él. Fíjese qué bonito. ¿Qué más le dijo? Versículo 17. Yo descenderé y hablaré contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Solución. Solución. Búscame 70 ancianos, que vos sabés que son gente muy correcta. 70 ancianos, llámalos, llévalos al tabernáculo de reunión, que esperen, porque yo voy a llegar, voy a hablar contigo y voy a poner en ellos del espíritu que tú tienes, del espíritu que yo te he puesto, voy a poner en ellos. Y así ya no vas a estar solo, vas a tener 70 ayudantes. Hermano, Dios tiene soluciones.
Pero lo curioso es, mira, llamate a los licenciados en esto. Llamate, gloria a Dios por las carreras, hermano. Y es más, si usted es profesional, eso le puede ayudar para desempeñarse bien. Pregúnteme a mí que le haga una hoja de Excel. Ya se me olvidó, yo las hacía. Cuando trabajé en el banco, yo llevaba las cajas de seguridad en hojas de Excel. Y algo otros archivos, controles del banco, yo los llevaba. Dígame ahora si puedo. Se me olvidó. Cuando una de las computadoras ya no imprimía, yo sabía qué hacer, llegaba a arreglarlas. Mire, hasta les cambié un montón de cosas. O sea, yo estaba preparado para eso. Si Dios le ha dado una carrera, gloria al Señor. Pero en el Evangelio no es tan determinante lo que usted sabe, sino lo que Dios le va a dar. Y la carrera son como instrumentos, como herramientas que Dios le va a dar para desempeñar mejor. Mire, hermano, es tremendo. Para la pandemia, todos los hipotes de la iglesia, de todas las iglesias, bichos locos, bichos no sé qué, bichos aquí. Cuando cerraron las iglesias, ¿quiénes creen que hacían las transmisiones? ¿Quiénes ponían los iPhone? ¿Quién arreglaba la transmisión? Los bichos locos. Pastores cuadrados tuvieron que decirle: vaya cipote, mira, vos sabés de esto, arreglarlo porque voy a predicar. Y el pastor lo que hacía nada más es sentarse y comenzar a predicar. Pero el que le arreglaba todo para que el mensaje saliera era el bicho loco. Uno nunca sabe. ¿Qué sabe usted si Dios está preparando otra pandemia? Usted no sabe. Usted no sabe si la niña de repente va a llorar más y se nos van a inundar nuestros. Usted no sabe, pero el que sabe es el soberano. Entonces, ¿cuál es mi deber? Estar en su secreto. Estar en su secreto. Ya se nos está terminando el tiempo. Dice la palabra, mi hermano, que cuando Jehová descendió y tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 varones, y dice que cuando posó sobre ellos el espíritu que Dios había agarrado de Moisés, profetizaron. Era Espíritu Santo. Oiga, Dios no le dijo: llámame a fulano, llámame a fulana, venga, no. Estos son meros activos. Yo veo que cualquier cosa les sirve. Estos nos van a servir. No, llámalos y yo les voy a dar de mi espíritu, le dijo. Porque no es con fuerza, ni es con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios se lo dijo a través de Zacarías a Zorobabel: no es con fuerza, ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es problema cuando las congregaciones hacen a un lado al Espíritu Santo, porque hay mucha gente capacitada secularmente. Es problema, la obra de Dios no camina. Podemos crecer en número, pero no hay excelencia espiritual. Podemos ser una iglesia, con mucha gente numérica, pero no hay calidad del evangelio. No hay. Porque eso lo trae la presencia del Espíritu de Dios. A quien yo les animo a que lo busquen, que el Señor, dígale: Señor, ese Espíritu que llenó a Moisés y a Josué, yo lo necesito también para desempeñar la obra del Señor. Nos vamos a Números 11, 26, 30, ahí donde están. Mire qué bonito lo que pasó. Habían quedado en el campamento 2 varones, llamados uno Meldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Pero estos estaban entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Mire qué tremendo. Ellos eran de los 70, pero allá solo habían llegado 68. Por alguna razón ellos no habían llegado, se habían quedado en el campamento. Y cuando aquellos 68 recibieron el Espíritu Santo, vino sobre ellos también. Y en medio del campamento, en medio del montón de gente que no quería nada con Dios, que solo carne quería, ¿verdad? Curioso, ¿verdad? Cuando uno no quiere nada con Dios, porque carne quiere. Aquellos va de pedir carne estaban. Dice que en medio de ellos, estos dos, Eldad y Medad, comenzaron a profetizar. Pero mire qué pasa.
Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun. Ahí recibió una buena clase de liderazgo Josué, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Novatés. Él oraba, pero necesitaba la guianza de un líder viejo. Y le dijo: Señor, eso no puede ser. Aquí están los que van a recibir el Espíritu Santo. Impídelo. Josué, tratando de ser santo a su modo, es parte de la inmadurez. Pero ¿qué le dice el líder viejo? ¿Qué le dice el líder viejo? Entonces respondió, 28. Y Moisés le respondió, le dijo: ¿tienes tus celos por mí? No, hombre, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, no me dieran tanta lata. Eso solo está en esta versión. Y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y al resto dice que Dios les dio codornices. Hermanos, aquí como que la emoción y la novatez de Josué lo hizo desviarse un poco. A cualquiera le puede pasar. No, Señor, es que el único lugar es aquí donde estamos nosotros. No, hombre, le dijo Moisés. No, le dijo: mira, no solo ellos dos, me gustaría que todo el pueblo recibiera el Espíritu Santo. Porque un pueblo que es lleno del Espíritu Santo no da problemas, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, mire, una de las cosas más tremendas que nosotros tenemos es la lengua. ¿O no? No, hombre, si Santiago dice, miren, los barcos, dice, con un timón chiquito lo dominan, las grandes naves, dice, pero la lengua, que es chiquitilla, no la podemos dominar, ella nos domina a nosotros. Por eso cuando viene el Espíritu Santo, lo primero que agarra, hermano, es la lengua. Y hablaron en otras lenguas. Agarra, santifica la lengua al Señor. Yo creo que podríamos decirle al Señor: santifica mi lengua, Padre. Y Dios lo va a hacer. Entonces, hermano, él reposó pues. Pero el líder viejo le dio una lección bien bonita a Josué. No, le dijo, ay, déjalos, porque esa es obra de Dios. Sí, fíjese, hermano, de que en estos tiempos solo recibía el Espíritu de Dios aquellos que iban a desempeñar un sacerdote, un profeta, pero nada más. Pero el resto del pueblo no, fíjese. Pero un día Joel dijo algo bien bonito: y en los postreros días, dice Jehová, derramaré mi espíritu sobre toda carne y van a profetizar. Y en Hechos 2 se cumplió esa profecía. Por eso hoy todos nosotros podemos ser llenos del Espíritu de Dios para agradar al Señor. Leemos los últimos, vámonos a número 27. Número 27, ya estamos al final. Amén. Número 27, 18 al 23. Lo leemos, hermano. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué. ¿Quién está diciendo, hermanos? Es Dios el que elige. Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Quizás nos llame la atención que está con E minúscula, vea. Y pondrás tu mano sobre él. Ayúdeme, hermano. 19. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán
y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Está fácil de entender, vea. Dios le dijo: vos no vas a entrar, pero en tu lugar va a quedar Josué. Así que vas a hacer algo, le dijo. Lo vas a traer y le vas a poner la mano. ¿Qué significaba? Que le estaba transfiriendo el liderazgo ante los ojos de todo el pueblo. Eso era bien importante. Por el liderazgo que Moisés había tenido, la gente iba a respetar a Josué. ¿Por qué? Porque Josué era el designado de parte de Jehová. Pero fíjese que no llegó la nube, agarró a Josué y lo puso. No, esa parte le tocaba a Moisés. Porque Dios respeta los liderazgos. Vos vas a hacer esto, pero uno es el que ejecuta. Entonces estamos leyendo acá, mi hermano, que el Señor lo eligió y le dijo: en él hay espíritu, vas a poner la mano sobre él. Y le dijo que Josué estuviera delante de la autoridad espiritual que en ese momento estaba, que era Eleazar, el hijo de Aarón. Aarón creo que ya había muerto. Le dice: y durante toda la congregación, y le vas a dar el cargo en presencia de ellos. Eso significa la delegación de autoridad, autoridad delegada, donde la gente dice: bueno, si Josué es, que no se hagan los bigotes Eleazar, ni Tamar, ni los hijos de Coré. No, a quien Dios está eligiendo es a Josué. Sí, porque eran las instrucciones del Señor, hermano, ¿verdad? Y bien tremendo. Pero hay algo curioso, dice el versículo 21: él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim. Los sacerdotes llevaban una cuestión acá que se llamaba el Urim y el Tumim. ¿Para qué servía eso? Eso era, mi hermano, para consultar a Jehová, y a través de eso ellos recibían. Pero Moisés no lo necesitaba. Es que los liderazgos no son copias calcadas. Dios trata con unos líderes de una forma, pero Josué ya no iba a tener eso. Dios le está diciendo: bueno, yo no voy a hablar cara a cara con Josué, pero a través del Urim y del Tumim yo le voy a hacer entender mi voluntad. Como en la iglesia hay profetas, hermano, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, y todos tienen un lugar en el reino de Dios. Entonces Josué, queda claro que él no iba a estar hablando cara a cara con Jehová como lo hacía Moisés. Eso fue algo especial para Moisés. Hermano, si con una visión uno se pone bien contento, con un sueño, miren, hermano, Dios me dio un sueño, yo lo vi y vi las calles de oro, y ahora estar hablando cara a cara con él. ¿Qué le parece? O sea que de niveles hay niveles, vea. ¿Verdad que hay niveles? Hay niveles, ¿verdad, hermano Nelson? No, Moisés estaba arriba, pero Josué era el sucesor. ¿Fue deficiente en la presencia de Dios porque Josué ya no hablaba con él? No, hermano. Era un hombre hecho y derecho, y Dios estuvo con Josué. Con solo el hecho de que Dios lo eligió, mi hermano, eso ya era bastante. Dios comisiona. Leemos Deuteronomios 31. Deuteronomios 31, 14 al 23. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperen en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. ¿Quién? ¿Quién da el cargo? Dios. Que nos quede claro, ¿verdad? Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube,
y en la columna de nubes, y la columna de nubes se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo, esta es profecía, se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho de haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este canto y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Usted lo puede leer mejor en Josué 1:9. ¿Qué dice Josué 1:9? Dios le está diciendo eso nuevamente. Mira, que te mando, que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Una parte la pone Dios, pero otra parte la ponemos nosotros. Inclinen su rostro, hermano. Padre celestial, hoy hemos visto cuáles eran la forma en que tú desarrollaste a Josué para el liderazgo que le ibas a dar. Es una gran lección para nosotros. Hemos aprendido, Señor, y una vez más queda confirmado que hace miles de años ya se ponía en práctica lo que hoy repetimos, que hay que estar en el secreto de Dios, que hay que orar, que sin orar nos podemos desbandar, podemos invalidar el pacto de la palabra del Señor, podemos dedicarnos a alimentar dioses ajenos y podemos causar la ira de Dios cuando no te buscamos. Esta mañana, Padre, oro para que esta palabra que hemos visto nos ayude, nos fortalezca, nos saque adelante, Padre, y que podamos un día cruzar el umbral de la gloria eterna y recibir esa palabra tuya: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Padre, por tu fidelidad y por tu misericordia. Sea bendito tu glorioso nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. No sé si entre nosotros haya... El mensaje ha terminado. Amigo, si usted ha decidido entregarle su corazón a Jesucristo, haga esta oración conmigo. Padre celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, vengo, Señor, para recibirte como mi Señor y Salvador. Perdóname, Señor. He fallado y he pecado. Te suplico de lo profundo de mi corazón, Señor, que me laves con la sangre preciosa de Jesucristo. Declaro firmemente que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, recibe mi vida, recibe todo mi ser. Renuncio a la vida que he traído lejos de ti y te entrego toda mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración conmigo,
le invito a que se congregue en una iglesia donde se predique las sanas palabras de Cristo Jesús. Y si decide visitarnos, estamos ubicados sobre la 10ª calle Poniente, 5-4 Huachapán, frente al Estadio Municipal de la ciudad. Los horarios de nuestros cultos: los domingos a las 8:30 y en la tarde a las 3 p.m. El martes tenemos culto a las 6:30. El jueves tenemos culto a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado tenemos culto a las 5:30. Lo esperamos. Que Dios le bendiga.